Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Fabiola Velarde y soy parte del equipo de Ferlac Jalisco, trabajando desde el componente de emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre inteligencia artificial. Les comparto que al finalizar la sesión tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Les pedimos de favor que las escriban en la parte de abajo del Q&A y en la sección de comentarios de la transmisión en vivo de Facebook. Antes de iniciar, queremos mostrarles un video sobre la iniciativa de Ferlac Jalisco. Ferlac Jalisco es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. Ferlac Jalisco trabaja a través de la articulación de academia, sociedad civil, sector público y sector privado en 3 componentes. Uno es la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales en Jalisco. Otro es la recomendación y creación de política pública para el uso de inteligencia artificial, así como el impulso del uso ético y responsable de esta. Y el tercer componente es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de inteligencia artificial responsable. Ferlac Jalisco forma parte de uno de los hubs de Ferlac que tienen presencia en Medellín, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En Jalisco se cuenta con un diferenciador único, el componente de emprendimiento que busca fortalecer al ecosistema emprendedor en IA a través de actividades como el programa de aceleración de startups de IA, FASIA, IA Talks, talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital, hackatones y el análisis del ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial. Ferlac, por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Gracias, Lulu. Para dar inicio con la charla, le damos la bienvenida a nuestro speaker. Él es Enrico Robles del Río. Enrico cuenta con 10 años de experiencia dentro del ecosistema de emprendimiento de alto impacto en México. Es licenciado en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad de Anáhuac y cuenta con un máster en Administración de Empresas con especialidad en Dirección General por el ITAM. Enrico tiene estudios de posgrado en alta dirección en capital privado por parte del IPADE. En 2013 cofundó Founders into Funders, uno de los primeros fondos de capital emprendedor en México desde 2009. Forma parte del Team Crazy de Endeavor, una organización que desde hace más de 20 años lidera un movimiento global para detonar un mayor crecimiento económico, social y cultural a través de la selección, aceleración y promoción de las mejores emprendedores de alto impacto. En 2012 se convirtió en el CTO de la organización y a partir del 2017, adicional a su cargo, fue nombrado como el director del área de Intelligence, división de investigación e inteligencia de la organización, que busca generar valor para los emprendedores de alto impacto, el ecosistema emprendedor y Endeavor al proporcionar información de valor percibido junto con datos confiables mediante el lanzamiento de investigaciones y ciencia de datos, enfocados en temas de emprendimiento. Enrico, muchas gracias por tu presencia. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Fabi, y a todo el equipo de Ferlac por invitarnos y por ayudarnos a amplificar el contenido de este estudio. Déjenme compartirles en primer lugar mi pantalla. Tengo una presentación y lo único que te pediría, Fabi, es si alguien tiene una pregunta y si quieres las podemos ir contestando para que tú me digas por si me pierdo y no veo la pregunta y podamos detenernos para que no solo sea un monólogo y sea un poco más interactivo. Claro que sí. Perfecto, pues con esto inicio y como comentaba Fabi, dentro de la organización en Endeavor tenemos el objetivo de analizar las diversas comunidades de emprendimiento. Y desde 2018 comenzamos a analizar la comunidad de emprendimiento en inteligencia artificial a lo largo de Latinoamérica. Y por primera vez hicimos este estudio en 2 años consecutivos para poder analizar cuál era la evolución y crecimiento de esta comunidad de emprendedores en inteligencia artificial a lo largo de América Latina. Aquí les dejo también el código QR para que puedan descargar el estudio. Está disponible en 3 idiomas. Y van a ver, y eso como pequeño paréntesis, cuando lleguen a la página del estudio, van a ver que aparte de que está disponible, como lo comenté, en 3 idiomas, van a ver que hay una herramienta aquí abajo interactiva en donde ustedes pueden profundizar en mayor detalle con todos los hallazgos
pueden profundizar, ver el mapeo de las empresas que encabezaron la investigación y pues más información del estudio, ¿no? Digamos, es la versión interactiva del mismo. A veces tarda un poco dependiendo de la conexión. Si no me deja abrir, ahorita sigo con la presentación. Y déjenme ver, creo que sí está un poco lento por la conexión, pero ahí van a poder entrar e interactuar con el contenido en los diferentes idiomas. Y hay un menú interactivo y pueden ir viendo pues los gráficos del estudio, ir siguiendo por las secciones que tiene y en cada uno de ellos van a encontrar pues diferentes insights, van a poder cruzar la información y usar diferentes filtros y esto es un poco lo que hoy vamos a ver en la presentación y van a ver pues en esta versión interactiva un poco más de la investigación como tal. Y siguiendo un poco con el estudio y la presentación, en cuanto al contexto en el que nos encontramos, y es un buen punto de partida, al igual que muchas tecnologías a lo largo del tiempo, la inteligencia artificial ha tenido estos periodos de expansión y contracción, ¿no? Desde luego, aquí como ven en este gráfico muy marcados, en donde hubo periodos de expansión desde los años 50, donde la tecnología pues ya tenía un potencial muy importante. Sin embargo, la capacidad computacional de ese momento pues hacía muy difícil justificar usos y aplicaciones y realmente casos exitosos. Y eso pues hizo que tuviéramos diferentes ciclos hasta el momento en donde nos encontramos, que es prácticamente a partir de 2010 en adelante, donde ya se logran justificar pues realmente casos de uso. Y aquí como ven, y como lo mencionamos en 2012, lo que cambia y hace que se centre otra vez el interés de los investigadores y científicos y el ecosistema emprendedor, pues es cuando Geoffrey Hinton ganó una competencia con una aplicación de edición por computadora y que dio paso a lo que hoy conocemos como Deep Learning, en donde pues existen cientos de casos de uso y que hoy en día tenemos muchas aplicaciones de Deep Learning y eso hizo que se justificara otra vez el retomar la atención en el sector, ¿no? Y esto pues, nos ha permitido hoy como casos de uso, predicción de hábitos de consumo, identificación de fraudes, tomar decisiones sobre la asignación de préstamos e incluso la automatización de vehículos, ¿no? Como casos de uso de la tecnología a partir de 2012 en adelante. Y en cuanto a las citaciones de patentes e investigación, desde luego, como les decía, este estudio se enfoca en América Latina. Lo que encontramos en primer lugar, pues es desde luego que América Latina todavía no se destaca a nivel mundial como una región que esté encabezando las patentes, los artículos y las citaciones, en donde pueden ver en estos gráficos que tan solo el 0.2% de las patentes son en la región y el 1.7% de la citación de patentes, artículos publicados en revistas científicas sobre casos y usos de aplicación de inteligencia artificial. Y de nuevo igual, sobre la inversión también, que es uno de los aspectos importantes para detonar la comunidad de emprendedores y que, como lo han visto últimamente, la región ha captado mucho capital. Sin embargo, todavía los países de la región no encabezan la inversión que vemos en Estados Unidos y en China e incluso en Reino Unido, en donde pues realmente los recursos asignados, y ahí pueden ver en la lista que destaca México, Chile y Brasil, todavía no han sido colocados en la región y equivalen al 0.5% del total de la inversión a nivel mundial. Pero no todos son malas noticias, ¿no? Y si bien, pues, en Endeavor hemos podido identificar a una comunidad prominente de emprendedores y vemos en este análisis sobre las capacidades integradas en funciones y en áreas de negocio, pues vemos que América Latina es una de las regiones en mayor crecimiento, donde pues aquí realmente sí se está comparando con el resto del mundo, tanto en los últimos 2 años, con capacidades e integraciones de inteligencia artificial en diferentes unidades de negocio. Y esto pues muy impulsado desde luego por dos sectores, ¿no? Que principalmente ha sido fintech e e-commerce,
que han impulsado la adopción e inclusión digital y en diferentes áreas de negocio donde se han automatizado muchos de los procesos. En cuanto a las empresas en América Latina, y aquí pueden ver este comparativo que hacemos donde el universo en 2018, cuando iniciamos esta investigación, logramos identificar a cerca de 240 empresas o emprendimientos de inteligencia artificial y para 2020 encontramos ya más de 490 empresas en la región que actualmente tienen operaciones, ¿no? Y que están desarrollando diferentes usos y aplicaciones. Dentro de esta muestra de empresas, para definir cada una de ellas en cuanto al uso y grado de adopción de inteligencia artificial, las dividimos en empresas que utilizan la inteligencia artificial como parte de su modelo de negocio, a las cuales llamamos non-core AI, y a empresas que utilizan la inteligencia artificial como su propuesta de valor y la otorgan como un servicio, ¿no? A las que llamamos core AI. Y esa fue la distinción que hicimos para analizar a los emprendedores. Y como en varios estudios, y esto nos permite pues ver la evolución a lo largo del tiempo, desarrollamos un índice de innovación y crecimiento de la inteligencia artificial. Como les decía, al tener como un punto de partida el análisis y el estudio de empresas desde 2018, nos permitió ver la evolución y crecimiento no solo en datos que pueden ser como evidentes, como el crecimiento en ventas, el crecimiento en empleos, el capital levantado, sino en el uso y técnicas de inteligencia artificial utilizadas, donde pudimos ver de primera mano que hay una evolución importante en el uso y adopción de tecnologías de deep learning y tecnologías pues más avanzadas para la región. Y si bien esto nos muestra y podemos ver esta expansión importante del índice, donde pasa de un 32% a un 48%, y como ven en la tabla de aquí, pues seguimos clasificando que están en una etapa temprana o de introducción, aunque ya a punto de pasar a la etapa de crecimiento, ¿no? Para muchas empresas analizadas, vimos que finalmente pasaron de la etapa de MVP, pasaron de la etapa de experimentación, ya una etapa comercial donde ya tenían casos de uso y casos de negocio y empezaban realmente a comercializar sus soluciones. Y también hay algunos outliers que están encabezando el crecimiento y productividad de toda la comunidad de emprendimiento. En cuanto a los hallazgos generales, y esto es un poco lo que vemos del diagnóstico de esta comunidad, pues realmente vemos que la mayoría de las empresas son bastante jóvenes, ¿no? Para esta cierre donde analizamos hasta 2020, pues podemos ver que las empresas tienen de 3 a 5 hasta 6 años de operación y la mayoría pues realmente sigue en una etapa muy temprana, pero el impacto en conjunto y como valor agregado de estas empresas es bastante alto, ¿no? La productividad económica medida tanto por el volumen de ventas, el volumen de empleos y el capital, pues pueden ver que es muy significativo a pesar de ser una muestra de 490 empresas. De estas, como les decía, las clasificamos en Core AI y Non-Core AI, y el 40% de esas empresas son Core AI y son las que más rápidamente están escalando sus modelos de negocio. Y pues aquí un poco como paréntesis, pues las empresas Core AI que analizamos son las que tienen estos servicios y soluciones de inteligencia artificial para otras empresas. La mayoría son B2B, son plataformas de chatbots, son construcción de motores de recomendación y de búsqueda, soluciones de aprendizaje automático, además de diferentes herramientas para el sector financiero principalmente y algunos emprendimientos de analíticos avanzados y predicción de consumo. Y las non-core AI que integran parte de esta muestra en sus procesos, la mayoría son empresas de e-commerce y fintech, como lo comentábamos al inicio, que utilizan la tecnología para servir mejor a sus clientes o para también hacer un mejor onboarding digital, automatizar procesos, automatizar el customer journey
y es un poco lo que les ha dado una ventaja competitiva y les ha permitido inclusive prevenir incidencias de fraudes, ¿no? Asignar mejor el riesgo, y esto para las empresas que están utilizando la inteligencia artificial, más todas las eficiencias que han generado. En cuanto a lo que vemos, y aquí los demográficos de la empresa típica, y aquí es lo que analizamos de cada una de ellas, pues vemos que la empresa típica de esta muestra, pues tiene un año de fundación de 2015, tiene 11 empleos directos, la mayoría está en Enterprise Software and Services, en donde podemos encontrar empresas, y aquí tenemos, en el estudio mencionamos varios casos, como una empresa chilena que se llama Odd Industries, que se fundó en 2018 y está creando plataformas de visión por computadora para convertir procesos industriales en datos digitales utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y esto como un ejemplo de que representa a la empresa típica. La mayoría tiene aún ventas de $1 millón, pero ha recibido inversión en su mayoría. Y pues, como pueden ver, esto representa al análisis que hacemos del ecosistema como un todo, en donde vemos que la mayoría, desde luego, está en una etapa temprana, pero también empiezan a haber outliers, incluso unicornios que analizamos dentro del estudio y que, pues, post investigación, uno de ellos se convirtió en unicornio y recientemente fue adquirido por otra empresa, ¿no? Entonces también tenemos casos de outliers que han crecido y desarrollado muchísimo en los últimos años. En cuanto a las capacidades integradas, y cuando hablamos de en qué sectores se encuentran estas empresas, aquí desde luego destaca la vertical que comentaba anteriormente, y vemos pues todos esos usos y aplicaciones desde servicios financieros, real estate, commerce, que es una de las verticales grandes, y también el sector salud. Y el estudio cuenta con como les decía, este dashboard interactivo en donde pueden ver cada una de las empresas y pueden profundizar en cada una de ellas, y también verlas por vertical para entender cuáles son las soluciones y servicios que ofrecen en mayor detalle. Ahorita no lo puedo detener aquí, pero esto simplemente es para ilustrar el mapa de las 490 empresas. En cuanto a los impactos que veíamos y lo que platicamos dentro de esta comunidad, aquí se ve más claramente esa concentración de la productividad económica. Si la medimos a través de la generación de empleos, pues vemos a un pequeño grupo de emprendedores que tienen el 63% de todos los empleos de esta muestra, y por otra parte, pues vemos a la mayor cantidad de empresas en una etapa más pequeña, que tienen de 1 a 10 empleados y que solo contribuyen hoy con el 2% de los empleos. Y eso pues no implica que no vayan a escalar, sino que son empresas que hoy están en una etapa muy temprana de exploración y todavía pues tienen mucho que crecer y todavía les hace falta capital. El gran potencial está en estas empresas pequeñas y medianas que ya en su mayoría han recibido una inversión, capital semilla, capital ángel, y que están en una fase comercial y de crecimiento. Aquí pues obviamente hay economías de escala, y desde luego las empresas más grandes y más consolidadas tienden a tener mayores recursos para llegar no solo a tener mayor investigación y desarrollo, sino también a poder llegar a clientes más grandes, ¿no? La parte crítica del sector, y lo vamos a ver más adelante, es que las empresas pequeñas tienen mucha fricción comercial para poder justificar que otras empresas contraten sus servicios por estar en una etapa todavía muy temprana y de exploración. En cuanto al tipo de inversión por país, desde luego, pues vemos aquí para cada uno de los países que analizamos como muestra de la región, vemos cómo está la inversión, ¿no? Y desde luego, pues vemos que tanto Argentina, Brasil, México, son países que están liderando no solo por número de empresas, sino también por la mayor concentración de rondas de capital. Aquí un poco lo que nos comentaban los emprendedores y a través de una encuesta, que el 61% ya ha recibido una ronda de capital institucional adicional
a capital ángel. Y también vemos algunas mega rondas, ¿no? Y como les platicaba, que hemos y entrevistamos aquí casos de emprendedores que hoy ya son unicornios. Un caso es OutZero, que es una empresa argentina que recibió pues más de 103 millones de dólares y pasó a ser el quinto unicornio de Argentina. Y este emprendedor pues al final se enfocó en un nicho de mercado a través de la identidad digital y la autentificación en línea, ¿no? Y es una empresa que utiliza pues desde luego muchos desarrollos de inteligencia artificial para fortalecer este proceso de identificación de identidad digital y este año recientemente fue adquirida por otra empresa muy similar. Y esto es algo que también vemos en el sector, ¿no? Empieza a haber inversión, pero también empieza a haber salidas de estas empresas como OutZero, que fue vendido por 6.6 billones de dólares en 2020. Y en cuanto a la mediana de ventas, igual y esto lo analizamos por cada uno de los países, como pueden ver de 2018 a 2020, en general todas las empresas han tenido un crecimiento, ¿no? Y sobre todo 2020 hasta donde cerramos, pues realmente cada una de las empresas, salvo en el caso particular de Perú, todas manifestaban un crecimiento muy importante y no tanto en la misma proporción en empleos, ¿no? Y esto ahorita lo vamos a ver más adelante, pero al final son empresas que tienen una productividad muy alta por lo mismo, ¿no? Que debido a que desarrollan tecnología pueden escalar muy fácilmente y 2020, que fue un año muy importante en inclusión digital e inclusión financiera, pues hizo que gran parte de sus soluciones se beneficiaran por el distanciamiento social. En cuanto al uso y grado de adopción, que es otra sección del estudio que puede ser un poco técnica, pero aquí profundizamos mucho sobre el grado de adopción que utilizan los emprendedores en materia de inteligencia artificial. Un dato interesante es que vemos que la mayoría pues utiliza y desarrolla su tecnología propia basada en terceros, ¿no? Y aquí claramente vemos en este gráfico el 86% lo hace así y solo el 14% la adquiere sin hacer un desarrollo adicional. Y los principales productos que utilizan, y como pueden ver, pues son los más conocidos desde TensorFlow, Amazon Web Services, algunos utilizan toda la biblioteca de Microsoft, PyTorch y las diferentes soluciones que existen, ¿no? Y estas son las más comunes que también hemos visto en otros estudios cuando hemos explorado sobre el uso y adopción de tecnología para innovar. Y esto pues es un reflejo de lo que están utilizando los emprendedores para comercializar y para desarrollar su propia tecnología. En cuanto al tipo de uso de inteligencia artificial, y aquí es donde vemos que pues, la mayor parte de las empresas, como lo comentábamos, utilizan la tecnología a partir de productos de terceros y un 15% de las empresas la consideran pues entre un 76 a 90% relevante dentro de su modelo de negocio, ¿no? Donde estas en su mayoría son las empresas Core AI, donde consideran que el uso de la tecnología pues es prácticamente integrada en cada una de sus capacidades de negocios y a lo largo de todos sus procesos. El 46% de las empresas también muestra que está entre un 40 a un 60% el uso de la inteligencia artificial, lo cual valida que es una buena muestra de emprendedores. Y también uno de los aspectos que analizamos y al mismo tiempo buscamos esta evolución desde 2018 es analizar qué tipo de tecnologías se están utilizando, ¿no? Y el caso de uso particular que tienen este tipo de tecnologías, donde vemos que pues, la mayoría está muy enfocada a utilizar este tipo de tecnologías para business intelligence, analíticos avanzados, también están muy enfocados para automatización de procesos, también para el desarrollo de plataformas en la nube, aplicaciones,
y análisis a través de imágenes, reconocimiento de texto, reconocimiento de voz, ¿no? Que serían pues todos los emprendedores que están desarrollando comercio conversacional, asistentes virtuales. Y lo interesante de esto y lo que destacamos aquí es la evolución del tipo de técnica, ¿no? Donde la mayoría de las empresas de 2018 a 2020 empezaron a migrar de técnicas supervisadas a no supervisadas, ¿no? Y este crecimiento que vemos en la región y que vemos que los emprendedores pues cada vez están utilizando más técnicas de Deep Neural Network, que nos habla sobre la evolución que están teniendo y que pues, los casos de uso justifican hacer investigación y desarrollo en la región. Y aquí ponemos un ejemplo de uno de los emprendedores que entrevistamos, que es OPI Analytics con Alejandro Maza, en donde hablamos de varios casos y usos de tecnología y de inteligencia artificial que nos mostró en el estudio, en donde vemos que, como él lo comenta, pues las herramientas han cambiado mucho y en los últimos años ya no se tiene que partir desde cero para realmente desarrollar un algoritmo o poner algún código en función, sino que ya realmente todos los skill sets de las empresas se están enfocando más a la formulación de un problema real de negocios y a realmente atender a una necesidad debido a que la tecnología existe, está disponible y es muy fácilmente poderla aplicar y escalar, ¿no? Y esto también nos habla del por qué las empresas cada vez adquieren diferentes plataformas y tecnologías y pueden escalar de una manera más fácil. Y una parte del estudio que también resaltamos es los emprendedores detrás de las empresas y sus equipos, ¿no? Y esto tiene una razón de origen desde el estudio de 2018, en donde encontramos que los emprendedores pues también en sus equipos, uno de los retos más grandes que tenían era el tema de la rotación y la fuga de talento hacia empresas grandes de tecnología. La escasez de talento, pues desde luego también es uno de los retos importantes de la región y por eso decidimos analizar y profundizar en esta edición en el emprendedor detrás de la empresa para entender cuáles son sus skills, qué tipo de preparación tenía y cuál era su experiencia previa, ¿no? Para entender por qué emprendían en el sector y cuál era este impulso que los llevaba a destacarse. Y en primer lugar, este análisis lo hicimos analizando a 372 emprendedores de las empresas que identificamos. Encontramos, como pueden ver aquí, los demográficos, que la mayoría empezó a los 29 años. La mayoría eran, y este era un dato impresionante, en donde pues la mayoría había tenido de 5 trabajos previos en adelante e incluso emprendimientos previos, ¿no? En el sector de tecnología, lo cual nos habla pues de este perfil inquieto y de la rotación tan grande que también existe de este talento digital que es sumamente demandado. La mayoría pues también no solo al llegar a una edad temprana como emprendedor, pues la mayoría sí tuvo experiencia como directivo, como manager, como C-level dentro de empresas de tecnología. Y pues la mayoría van a ver más adelante, tienen un perfil este, en cuanto a la mediana de años, pues aquí es un poco lo que veíamos, más o menos cómo se comporta esta muestra de emprendedores que analizamos y pues la mediana justo queda en los 29 años, aunque también hay casos de emprendedores que emprenden con mucha más experiencia ya en el mercado, en el sector. Y eso es un poco lo que comentaba antes, ¿no? La licenciatura, pues vemos un perfil, aunque también es balanceado, en donde hay emprendedores con skills de negocios, de economía y ciencias sociales, la mayoría pues tiene un perfil más técnico, ¿no? Y un perfil de ciencias de computación, de ingeniería, necesario para pues una empresa de esta magnitud. La mayoría tiene también estudios en el extranjero y el 40% cuenta con un posgrado, ¿no? A pesar de ser emprendedores jóvenes, tienen también una trayectoria académica y profesional importante.
En cuanto a los puestos que veíamos, esto aquí se ve reflejado en el gráfico, que la mediana es de 5 empleos previos antes de emprender. Y lo que resalta de la experiencia previa, aquí lo vemos tanto en los cargos y también en los sectores. Esto es lo que podemos decir que destaca más, que la mayoría tuvo una experiencia previa en las empresas que llamamos Big Tech y también en firmas de consultoría, donde la mayoría por medio de servicios atienden al sector, ¿no? A través de inteligencia artificial. Y también hay un fenómeno que destaca y que mencionamos en el estudio, que muchos emprendedores vienen también de la academia, ¿no? Era un talento que generalmente se había enfocado a desarrollar talento y que ahora pues forma parte de equipos de fundadores emprendedores, ¿no? Y esto también es un fenómeno interesante del que hablamos en el estudio, que lo llamamos brain drain, porque muchos de ellos dejaron de dar clases y pues ya no están capacitando a la siguiente generación de emprendedores y esto implica un reto de quién va a capacitar al talento con la escasez que existe. El perfil demográfico de los empleados, y aquí la razón de ser era analizar cuál era la rotación que existía en el sector y a qué se debía, ¿no? Y lo que encontramos es que la mayoría de los empleados están en los 30 años, la mayoría estudió ingeniería y sistemas. Aquí analizamos a más de 500 ex empleados de las empresas que analizamos y encontramos que el patrón de rotación no solo se encontró similar en la empresa que analizamos, sino en el resto de su trayectoria, donde vemos que el promedio de rotación en cada uno de los puestos que analizamos es de 13 meses. Y esto pues nos habla del reto que también tienen las empresas, que a pesar de tener pues una base sólida y académica, se enfrentan a tener también mucha rotación de los equipos. La mayoría tiene certificaciones, ¿no? Como pueden ver aquí en Neural Networks, Deep Learning, Machine Learning, y la mayoría pues lo ha aprendido en línea. Y esto pues nos habla sobre la importancia que tiene la rotación. Aquí la mayoría, pues en cuanto a la preparación académica, pues la mayoría es de un perfil STEM, es un perfil de talento técnico especializado. Y como pueden ver, pues la mayoría de los cursos y certificaciones están en plataformas abiertas de educación. En cuanto a los puestos actuales de los ex empleados, y esto para analizar dónde se están yendo todo este talento, pues al final que los emprendedores, y muchos de ellos se han vuelto hubs de talento, pero hay algunos que han sufrido pues este brain drain hacia empresas grandes de tecnología, y pues al final es un reto que todos los emprendedores saben y están enfocados hoy a desarrollar a su talento y saben que pues eventualmente no pueden competir contra las ofertas que hacen las Big Tech y pues tratan de diferenciarse, ¿no? En darles mayor responsabilidad. Aquí, como comentan los emprendedores, pues hay mayores grados de libertad al trabajar con un emprendedor y llevar por completo el desarrollo de un algoritmo. En caso de una aplicación particular a un sector, pues te vuelves como project manager de todo un desarrollo tecnológico, a diferencia de trabajar con una Big Tech en un problema muy particular, ¿no? En porcentaje de tipo de mujeres, pues vemos que desde luego es un sector que todavía hay una brecha importante de género. Si sumamos el sector de tecnología, inteligencia artificial y todavía encima hablamos del tema de género, pues vemos que sí es una de las tareas pendientes y es realmente un recurso escaso, ¿no? Desde el origen de los estudios. En cuanto a los dilemas, y esa es la penúltima sección del estudio, aquí vemos a los emprendedores y lo que analizamos es que la mayoría sí se empieza a cuestionar sobre los retos y los dilemas del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Donde pues, la mayoría se empieza a analizar y empieza a entender los retos que tiene el automatizar, los sesgos de utilizar ciertas variables, cierto algoritmo, el poder entender realmente cuál es el resultado y si se está discriminando por alguna razón
con el uso de inteligencia artificial, pero la mayoría está consciente, y lo pueden ver aquí, en el tema de automatización versus intervención humana, ¿no? Que ese es uno de los principales debates que se hacen sobre la tecnología. Y la otra tiene que ver, y esto seguramente lo han visto en muchos foros, el tema de si se puede lograr explicar el resultado, ¿no? Y a veces es difícil porque puede un algoritmo estar generando una eficiencia tal que no se llega a cuestionar, ¿no? Y pues al final esto pues puede generar ciertos sesgos en los modelos y los emprendedores lo saben, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial y el tema de la ética, pues aquí como lo pueden ver en donde a los emprendedores también les preguntamos si utilizan información personal, también les preguntamos sobre si alguna certificación ética les ayudaría realmente para pues tomar mejores decisiones o le agregaría valor a su empresa. Pues la mayoría pueden ver que hay un pequeño porcentaje que dijo que prefería no contestar, pero la mayoría concuerda en que podría ser algo importante dentro de su modelo de negocio. Y en cuanto a las conclusiones, y esto, como les decía, es una invitación para que puedan profundizar en el estudio, hablamos de muchos casos, muchos emprendedores que utilizan la tecnología. Este es un pequeño resumen de todo lo que encontramos. Y lo que vemos en cuanto a cada una de las dimensiones que analizamos, pues en primer lugar, en adopción de la tecnología, desde luego los emprendedores, como platicábamos al inicio, la mayoría ya llegaron a una escala comercial, la mayoría ya tienen casos de uso y están atendiendo problemas particulares de negocio. Sin embargo, se enfrentan, y como lo pueden ver en temas de modelo de negocio, en donde los emprendedores manifiestan cierta fricción comercial para poder llegar a colocar sus productos y servicios. Y en muchos casos la fricción comercial ha sido de tal magnitud que para expandirse a otros países, a pesar de estar en etapas muy tempranas y con poco capital, pues muchos de estos emprendedores han salido de sus mercados y se han establecido en otras ciudades, ¿no? En particular en México, anecdóticamente comentábamos que entrevistamos a muchos emprendedores de la región que estaban en México justo abriendo operaciones previo a la pandemia, y la razón de ser de tener que ir físicamente era por el grado de dificultad que tenían comercialmente, ¿no? En donde pues era muy difícil vender a distancia y tenían que establecer oficinas comerciales para llevar una solución tecnológica que estaba completamente desarrollada y con un soporte en otro país. El tema de la inversión, pues para ellos sigue siendo uno de los retos principales, aunque como les comentaba, empieza a crecer, empieza a haber ya casos de emprendimientos unicornio en el sector, y esto abre la puerta para más emprendedores. Y por último, el tema del talento que hablamos, y esto tiene que ver con pues, la rotación, el famoso fenómeno que llamamos brain drain, en donde pues prácticamente los emprendedores están siendo un semillero y desarrollando talento, pero les está costando mucho trabajo poderlos retener, ¿no? Y esto pues genera dificultad para que las empresas puedan crecer y escalar en la región, ¿no? Al tener pues mucha fuga de talento. Y pues creo que el tema, desde luego, y como recomendaciones, el fomentar el talento, ¿no? También por parte de las universidades y compañías. Aquí hay una oportunidad muy grande de seguir desarrollando, ya no como tal precisamente carreras, pero sí algunos posgrados en donde la gente pueda reentrenarse y pueda trabajar ya en tecnologías muy particulares y pues poder atender a toda esta demanda, ¿no? De talento que existe en el sector. En temas de los datos, y creemos que pues aquí puede haber una oportunidad muy grande de también entrenar a diferentes algoritmos, y todas las instancias de gobierno y también el sector académico, incluso el sector salud, pues pudieran
tener interoperabilidad, ¿no? Y pudieran abrir sus datos para que pues pudieran entrenarse cada vez más estos algoritmos y hacerse más exactos, y que es un tema que también es un reto para la región, ¿no? Cómo entrenas adecuadamente sin un gran volumen de datos, y pues estos sectores tienden a tener mucha información, a lo mejor poco fragmentada, pero podría generar un beneficio. Y al final, pues el fomentar este entorno que fomente la inversión y el financiamiento hacia las empresas de inteligencia artificial, ¿no? Que creemos que es un sector que va a crecer mucho. Están desarrollándose muchos emprendimientos que soportan a sectores, como les comentaba al inicio, de e-commerce y fintech, que están solicitando pues mucha tecnología, y que estos emprendedores están logrando desarrollar varios casos de uso que después pueden escalar. Y con eso cierro. Como les contaba, los invito a poder descargar la investigación y que puedan profundizar. Y cualquier duda, quedo a sus órdenes para seguir la conversación. Muchas gracias a todos, y paso a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Enrico. Sí, estamos recibiendo ahorita preguntas. Tuvimos una de Mario Rodríguez que preguntaba por proyectos de impacto social realizados por parte de Fairlac. Bueno, ya le contestamos, pero también por parte de Endeavor. ¿Nos puedes comentar un poco más? Sí, como tal, en Endeavor apoyamos pues muchas verticales de emprendedores, ¿no? Y creemos que cada una de las empresas que apoyamos pues tienen un impacto económico, social e incluso ambiental, ¿no? Y sí hay una vertical que a lo mejor se inclina más hacia el impacto social. Y de hecho tenemos diferentes convocatorias. En la página web de Endeavor van a ver que hay una sección que dice programas especiales, y justo ahora estamos haciendo una convocatoria para apoyar a emprendedores que tengan tanto impacto social como impacto ambiental. Entonces, si están interesados en que los apoyemos en ese sentido, pueden aplicar a estas iniciativas. Súper, muchas gracias. Si nos pueden compartir la liga para también mandárselos, estaría genial. No sé si hay alguien más que quiera, podemos también activar el micrófono a los que están en el grupo de attendees para que puedan hacer la pregunta. Nada más es cuestión de levantar la mano y con gusto les podemos dar también la palabra. Si no, pueden hacer las preguntas aquí. Por ejemplo, bueno, Mario Rodríguez nos pregunta si habría forma de poder tener tu correo, Enrico. Sí, claro. Igual para continuar algún proyecto en relación al análisis de startups. Sí, seguro. Sí, si tú, Fabi, se lo puedes pasar, adelante. Va, claro, sí, con gusto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? También estamos recibiendo preguntas vía Facebook. A ver. Listo, ya le mandé a Mario tu correo. Bueno, Edgar Torres agradece mucho la invitación y la sesión. Y no sé si alguien más del grupo de attendees tiene alguna otra duda. Vía Facebook, ahorita también estamos recibiendo por ahí. Si es que alguien está viendo la transmisión en vivo, por ahí también podemos estar recibiendo sus preguntas. Sí, si no, solo invitarlos nuevamente a descargar el estudio, y cualquier duda pueden contactarme a través de Fabi, y si no, directamente a través de la página de Endeavor, y les compartimos esta iniciativa que comentamos, también por el link ya sea de la grabación o a través de Fairlac, por si les interesa. Creo que Súper. alguien levantó la mano. Sí, Pedro. Pedro Torres, le doy permiso. Pedro, ¿tienes permiso para hablar? Hola. Hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, para etapas muy tempranas, y sé que es un tema de aprendizaje, ¿hay alguna organización
que apoye en la etapa de idea, que no sea un nivel, bueno, no será una consulta para ti en este sentido. Sí, claro, o sea, hay diferentes iniciativas y programas de innovación y de incubación, perdón, y creo que si quieres verlo, pasarnos tus datos a través de Fabi, podemos enviarte algo de información y pues depende mucho de la etapa, ¿no? La verdad es que las universidades, dependiendo del sector en el que estés, pueden ser un buen punto de partida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pedro. También nos está compartiendo, bueno, ya Ileana nos compartió más sobre el emprendimiento, bueno, la base de lo que nos comentaste de la convocatoria, Ah, perfecto. y ya les compartí también mi correo. Creo que ya no hay más dudas, entonces, Enrico, muchísimas gracias por esta sesión. Creo que muchas personas están interesadas en conocer más de tus datos y de lo que están haciendo, al igual que sus convocatorias. Entonces, los mantendremos ahí en contacto. Claro que sí, Fabi, pues muchas gracias a todos, a Fairlac por la invitación y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Gracias al equipo de Endeavor y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.